Un saludo a todos, ¿cómo están? Muy buenos días y buenas tardes, depende de qué latitudes se estén conectando con nosotros. Mi nombre es Jesús Mendoza, soy uno de los profesores dentro de la Escuela de Alejandría. Me complace anunciarles que hoy tenemos una entrevista bastante interesante con alguien que ya es prácticamente miembro de la familia. Es nuestro querido hermano Luis Quiñones Román, quien se está conectando en este momento desde Edimburgo. Particularmente ya hemos tenido a Luis en varias ponencias acá en la escuela, las cuales recomendamos totalmente que vayan a verlas, no se las pierdan. Para aquellos que no lo conocen, Luis Quiñones Román se está sacando, o es candidato, mejor dicho, a un PhD en lo que sería estudios de la Biblia hebrea. Particularmente el enfoque de él es lo que serían las leyes, la legislación y la violencia sexual y el rol de la mujer en la Biblia hebrea. De todas formas, Luis podrá expandirse un poco más en ese término. Yo diría bastante enfocado en todo lo que tiene que ver con la parte de la legislación y el perfil en el que entra la mujer dentro de toda la narrativa bíblica. Por lo tanto, la mayoría de los temas que Luis ha tocado con nosotros dentro de la Escuela de Alejandría siempre han tenido que ver con esos casos, sobre todo bastante particulares, un poco polémicos. Una de las ponencias que tuvimos con él hace no mucho fue el caso de las hijas de Lot, y fue bastante interesante las conclusiones a las que pudo llevarnos poco a poco con la metodología Luis. Hoy particularmente tenemos otro caso del Génesis. Yo creo que Luis, de hecho, podría aclararme desde que lo conozco la multitud de casos dentro del libro del Génesis, donde podemos ver lo que podría llamarse algún intento, algún, alguna acción también hecho de distintos eventos que incluyen lo que podríamos llamar algún tipo, no sé si Luis me corrige en ese sentido, si el término es correcto, pero que muchas veces incluye poner a los personajes, sobre todo los personajes que son tan importantes para la fe del creyente, como lo es los patriarcas del Génesis, en la tesitura de encontrarse ante una situación bastante incómoda, pero que la Biblia no tiene ningún problema en describir. Tal es el caso que nos compete el día de hoy, como es el capítulo 39 del libro del Génesis. Es este famoso caso, si pudiésemos decirlo en términos sencillos, de el asalto o el intento de asalto que sufre José, en inglés Joseph, el hijo de Jacob, quien tras ser vendido como esclavo a los egipcios, termina como sirviente o como esclavo, en la casa de un hombre llamado Potifar, cuya esposa, según el relato, empieza a tener algún tipo de fijación con el muchacho, ¿no? Si los pongo en contexto, de forma un poco más amplia, José es descrito, por lo menos en las palabras de la Biblia, como un joven de muy buena apariencia, que llama la atención de su dueña, y ésta intenta seducirlo, y pues ocurre lo que ocurre, que finalmente José es enviado a la cárcel por cuanto ella había delegado que él había intentado abusar. Entonces, este es el caso del Génesis que hoy vamos a abordar. Luis lo va a definir muchísimo mejor que yo. Yo aquí estoy como a rasgos generales poniéndolos en contexto, y pues aquellos que no han leído el pasaje se encuentran en el capítulo 39 del libro de Génesis. Así que, sin yo más que acotar, le cedo la sala a Luis. Luis, un saludo, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos ustedes y a los que nos están escuchando a través de los medios electrónicos como Facebook, YouTube y cualquier otro canal eh, que esta conferencia se esté transmitiendo. Muchas bendiciones a todos ustedes. Y gracias Amén. nuevamente por la oportunidad de tenerme aquí en esta escuela. Amén. Gracias, Luis. De verdad, para nosotros es un honor siempre tenerte acá. Así que nada, si te parece que el resumen del relato del asalto que sufre José por parte de la esposa de Potifar te parece correcto, me gustaría que entremos un poco más en la materia. Aquí te haría una pregunta pertinente. A rasgos generales, ¿consideras tú que este es uno de esos casos particularmente mm,
distintivos de la Biblia en el que sufre el asalto no es una mujer y no por parte de un hombre, sino que en este caso es el joven hijo de Jacob como esclavo. No sé qué tanto nos podrías tú decir desde tus estudios y desde la tesis que vienes trabajando, qué ves tú de particular en este escenario. Pues, pero en primer lugar, el caso de Génesis 39, versículos del 1 al 20, que es el contexto donde se está desarrollando la trama. Eh, Como bien dijiste, hay tres personajes centrales en este relato: Potifar, José y la mujer de Potifar. Este es el segundo caso en el libro de Génesis. Bueno, debo decir, el tercer caso dentro del libro de Génesis, donde un hombre ¿cómo decirlo? Se encuentra dentro de una situación un tanto comprometida, ya que está siendo amenazado, ¿no? Su integridad sexual está siendo amenazada. El primer caso, podemos hablar del caso de Noé y Ham, que de acuerdo al texto bíblico probablemente se esté hablando ahí de tenga una connotación. El segundo caso, como hablamos en otra conferencia que tuvimos, el caso de Lot en Génesis 19, versículo del 30 al 38, y un caso en cuanto a la de un hombre, de una mujer hacia un hombre. Este sería el caso, el de Génesis 39, versículo del 1 al 20. Dentro de la literatura de la Biblia hebrea, existen un sinnúmero de casos sobre, como habíamos hablado en otra conferencia, está el caso de Dina, está el caso de la mujer Peliglesh en el libro de Jueces, capítulo 19, y también está el caso de la hija de David, Tamar, en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. También hay otros casos que hablan de que está el caso de Ezequiel 16, Ezequiel 23. Hay algunos comentaristas bíblicos que apuntan que el caso de Jeremías 20 habla de una divina humana. Quien es el personaje divino está seduciendo a el profeta Jeremías, y el lenguaje que se emplea en este episodio es un lenguaje, tiene cierta connotación sexual. Esto es lo que apuntan algunos académicos. Pero nuestra conversación se basa hoy en Génesis 39, versículos del 1 al 20. Dentro de este contexto, como bien dijera, hay tres personajes: Potifar, José y la mujer de Potifar. Los primeros 6 versículos nos presentan el contexto o la escena, el setting, el plot de la trama que se desarrolla a partir del versículo número 7 al versículo número 20. En el relato se presenta a José como llegando a Egipto por manos de los ismaelitas o madianitas. Esta versión utiliza, Génesis 39 utiliza el término ismaelitas. Algunos pues académicos hablan que esto se debe a una segunda fuente que emplea el término. Dentro de este primer versículo se describe a Potifar como oficial del faraón y como guardián de, ¿cómo es que dice el texto? Capitán de la guardia de faraón. Estas dos títulos que posee el personaje de Potifar ha apuntado a algunos académicos que estamos lidiando con dos fuentes totalmente distintas.
eh, Gordon Wenham, Klaus Westermann, eh, y ¿cuál es otro? Gerard Bonrat, por mencionar algunos, sostienen que este relato, en efecto, habla de dos fuentes totalmente distintas, que es la fuente sacerdotal, perdón, la fuente yavista y la fuente eloísta. Y esto se ve en el versículo número 1. Hay otros académicos que apuntan que probablemente el personaje de Potifar, el nombre de Potifar fue una adición al texto, que originalmente el nombre del el amo de Moisés no estaba, perdón, de José no estaba empleado en el texto, sino que posteriormente el redactor final del texto añade el nombre de Potifar. En fin, el texto describe en los versículos del 3 al 5 que José tenía el favor de Dios y que Potifar le había entregado prácticamente todo a manos de José para que José administrara la casa y los bienes de Potifar. En el versículo número 6 de este capítulo se presenta entonces una advertencia, me parece que es el 6, sí, una advertencia de parte de Potifar diciéndole a José que, diciendo el texto lo que dice déjame buscar el texto para no sacarlo de la mente. El texto dice que Potifar no tenía nada eh, por qué agobiarse, me parece que utiliza preocuparse, sino por la comida que éste comía. Y posteriormente entonces se dice que José era de de buena apariencia y hermoso. Esta caracterización se utiliza entonces para introducir a la mujer en escena. Y aquí entonces presenta, ¿no? A la mujer de Potifar, y pues ahí sabemos que lo que ocurre a partir del versículo número 7 al 20, que es donde se desarrolla la trama de el asalto a José. Correcto, correcto. Bien interesante. Una de las cosas que de alguna forma me llama la atención del pasaje y es algo que nuevamente considero traer a la palestra es como puntualmente necesario. Podríamos decir, trayendo esto obviamente a términos legales, que es de donde suelen ser los ángulos desde lo que tú los abordas, Luis. Hay algo dentro de la ley, puede ser la ley del Pentateuco o leyes de estas leyes de la región que tú conoces y que estudias, que pudiesen relacionarse con el incidente que sufrió José. Dentro del contexto legal, no existe una ley que hable sobre el hombre siendo víctima de un... Eh, por el contrario, las leyes que existen son leyes que hablan sobre la mujer siendo víctima del acto, específicamente siendo eh, por el hombre. En ese caso, no hay una ley que se equipare o se compare a la vida de una mujer. Ahora, existen dos leyes que hablan sobre que tienen ciertos elementos en las leyes del antiguo cercano oriente. Existen dos leyes que tienen ciertos elementos de un indicio, me imagino, de parte del legislador o del compositor de estas leyes para tratar de hablar sobre este, un grado de, esto hay que ponerlo entre comillas, y es la ley hitita 189 C,
y la ley del mediano, la ley Middle Assyrian Law, que en español se traduce como la ley de, mm, del de mi Middle Assyrian Law, Assyria Law, sería como de mitad del asírico, es la ley número 23, MAL, por sus siglas en inglés. Y estas dos leyes hablan, en el caso del hitita 189C, habla de la prohibición de un padre con Siria, su luego hijo. Sería como en el caso de la ley MAL 23, habla sobre dos hombres teniendo, en cualquiera de los dos casos, pues el legislador prohíbe eh, tales relaciones, porque va en contra de la norma social, ya que es antinatural que un padre tenga relaciones con su hijo varón, y en el caso de la ley MAL 23 habla de dos individuos de un rango social igual, o sea que son compañeros y tienen el mismo estatus social. La ley entonces prohíbe que dos individuos varones que tengan el mismo estatus social tengan quien penetra al otro, entonces es convertido en un eunuco, y por esta razón entonces la ley trata de evitar que este individuo que penetra al otro continúe llevando a cabo esta práctica a otros hombres. Estas son las dos leyes que hay en el cercano oriente que habla de algún nivel de o de una entre dos hombres. El primer caso es de padre e hijo, y en el otro caso es de un contexto ya más bien de rango social equitativo, que lo prohíbe la ley. Dentro del contexto bíblico existen dos leyes que muy probablemente el autor bíblico está tomando prestado del caso de Hitita y de la MAL para formular su ley, que es Levítico 18:13, perdón, 18:22 y 20:13, donde dice que abominación que eh, el hombre se acueste en el lecho de la cama de una mujer con otro hombre. El texto en Génesis, en Levítico 18, pues prohíbe esta práctica y la llama como abominación. Ahora, en términos generales, estas son las leyes que encontramos que hablan de cierto nivel sobre la hacia un hombre. En el caso de la mujer hay una gama de leyes que habla sobre la de la mujer. Entonces, ¿cómo entonces podemos desde el término legal, desde los términos legales, emplear la ley en Génesis 19, perdón, en Génesis 39, y a cómo evaluar el caso desde el ámbito legal, este pasaje bíblico? Para eso, entonces, hay que ir a Deuteronomio 23, versículos 22 al 25, donde se presentan dos leyes. Y es la ley que habla sobre la mujer o de la doncella que es tomada en la ciudad, y la doncella que es tomada en el campo. Entonces, estas dos leyes pueden ilustrando un poco el caso de Génesis 39. perfecto, perfecto. Ah, hay una cuestión interesante acá. Esto lo digo porque por más que sea, los que no somos tal vez yo no, pero la audiencia, algunas personas que siguen la escuela, no siempre se familiarizan con este tipo de elementos bíblicos o pueden considerar que son así como casos que uno diría, bueno, un mal rato del personaje bíblico. Pero estudiando contigo,
una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención es que siempre sueles identificar que los casos del Génesis, s- podríamos decirlo en retrospectiva, son el motivo de que existan ciertas leyes dentro de la ley mosaica. O sea, ocurre un incidente y en base a ese incidente hay una ley que identifica el incidente, ¿no? Esto me llama la atención porque bien sabido, y por eso fue que te hice la pregunta desde el principio, que los incidentes de abuso suelen ocurrir más de mujeres, hacia mujeres que hacia hombres. Este caso de Génesis 39 podríamos decir que es llamativo porque es muy particular. Otro, y también habría que especificar si es un caso que se terminó llevando a cabo o fue un intento, sería, porque lo mencionaste y me llamó la atención que sí pudiese verse así, el intento por parte de los habitantes de Sodoma y Gomorra, los dos ángeles, que ellos hacen como una especie de intento de asalto. Pero en este caso puntual, sería más bien, por el contexto, un intento de asalto por abuso de poder, porque la esposa de Potifar, de alguna forma, pudiésemos tomarla como que es la que se aprovecha de que este es un esclavo para tomar a ventaja sobre él. Pero bueno, digo yo que esa es la lectura que harían algunos. ¿Tú ves la misma lectura que yo, Luis, o hay algo más que tú dirías que habría que analizar ahí? Eh, dentro de la interpretación del texto es viable esta lectura de que sea un abuso de poder de la mujer de Potifar hacia José. En inglés esto se conoce como un power struggle. Um, este, sí es posible la interpretación, pero desde mi lectura, y a esto sigo a Callum Michael en su libro sobre que la otra vez lo cité cuando estaba aquí, eh, Leyendas y Ley. Él habla y apunta a que esta narración se debe de leer a la par con Levítico 19, versículo 20, donde habla sobre dos esclavos. Eh, la pregunta es si la mujer de Potifar es esposa legítima de Potifar o no. ¿Por qué esa es la pregunta? Porque el texto termina diciendo que Potifar envió a José a la cárcel. Si la mujer, en efecto, fuese esposa de Potifar, entonces obviamente la ley dice que el hombre que es aprendido en el acto sexual automáticamente es condenado a muerte. Esta es una transmisión en vivo de la Escuela de Alejandría desde la sala de Zoom en simultáneo con la página de Facebook y nuestro canal de YouTube, donde estará disponible permanentemente. Qué bueno que nos acompañe. Si este contenido le está generando alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a interactuar con los profesores e invitados, así como también a suscribirse al canal activando la campana para recibir notificaciones cada vez que abrimos estos espacios en vivo o subimos nuevos contenidos. Síganos en redes sociales, visite nuestra página web, contiene información que podría interesarle, y para una comunicación más personal ponemos a su disposición nuestro chat de WhatsApp. Esto se conoce como la ley de adulterio. El adulterio es penalizado across the board, como se dice en inglés, eh, con la muerte. Las leyes del antiguo cercano oriente, como la ley bíblica, sentencian a muerte a los dos,
a la mujer y al hombre, dependiendo el lugar donde se cometa el crimen, ya sea en la ciudad o en el campo, dependiendo donde se cometa el crimen. Entonces, la culpabilidad de la mujer recaería sobre ella. Si es en la ciudad, ella es condenada a muerte juntamente con el hombre. Si es en el campo, ella no es condenada a muerte, sino que el hombre es el único que es condenado a muerte. Y es posible ver este caso como un power struggle, como un abuso de poder de parte de la esposa de Potifar. Sin efecto, es esposa de Potifar. El término Isha que se emplea en este texto, mujer del amo, eh, no necesariamente implica mujer o esposa en sentido legal. Muy probablemente también tiene el sentido de que simplemente eh, Es una la mujer concubina. no concubina, porque entonces el relato hubiese utilizado o empleado el término peligles, que lo vemos en Génesis, en Jueces capítulo 19, donde se emplea el término peligles, que es mujer de segundo rango. Es desde el texto de Génesis 39, es un poco ambiguo el estatus social de la mujer de Potifar, si es esposa legítima o no. Desde mi análisis, yo presumo que no es la esposa legítima de Potifar, sino que es traída a la casa de Potifar para ya sea satisfacer la necesidad de Potifar o para que pueda entonces procrear hijos para Potifar. Y no Algo, necesariamente tiene el título de esposa. Que eso es lo que yo veo en el texto, porque no hay una condena de muerte a José ni a la mujer. Algo que es requerido en la ley, tanto del antiguo cercano oriente como en la ley bíblica, que el adulterio se penalice con la muerte del el perpetrador y la perpetradora. interesante, interesante. Fíjate que no me había fijado ese detalle, porque sí, José no es penado, aunque algunos podrían plantear como respuesta, y sería interesante también que comente, ¿no sería José o no estaría José violentando, o mejor dicho, la esposa, la mujer de Potifar, según lo que nos comenta? ¿No tendría eso, ese incidente que estar analizado según las leyes egipcias? O sea, es decir, las leyes egipcias no serían distintas acá a las leyes hebreas necesariamente, como para pensar que posiblemente la ley en Egipto no era tan rigurosa. Eh, yo no he estudiado las leyes egipcias porque no conozco el idioma. Eh, y las leyes que más bien he estudiado son las leyes del cercano Mediano Oriente, como la ley del Código Hammurabi, Ushnamu, Urnamu, Middle-Assyrian Law, Babylonian Laws y otras leyes del cercano Mediano Oriente. Las leyes y el Código Penal de Egipto durante esta época, pues no lo he analizado, pues desconozco lo que la ley egipcia dice en cuanto a esto. Ahora, cuando sí, la narración de Génesis 39 se está desarrollando en Egipto. Y sí, la mujer está en Egipto, José está en Egipto y Potifar ocupa un rango dentro del gobierno egipcio bastante elevado. No puedo abundar en el término de las leyes egipcias porque las desconozco. Ahora,
dentro del contexto del cercano oriente, across the board, el adulterio es penalizado por la muerte, con la muerte. En cualquier ley. Y exacto. Y el único que tiene la potestad o la facultad para absorber de la condenación al criminal es el rey. Ok, ok. Esto sería como un, ¿cómo le llaman esto en jurisprudencia? Que la monarquía es la que da. No, hay un término legal que se utiliza, overruling. En español, overruling sería Algo así como la máxima autoridad. no, es cuando se da una sentencia, el único que puede revertir esa sentencia es el rey, Ok, ok. que tiene esa facultad de revertir la sentencia que un juez haya este, eh, ya sentenciado al culpable. El mismo caso lo vemos hoy en la ley Sí, contemporánea. En los Estados Unidos, el único que tiene la facultad para perdonar la vida de un individuo es el presidente de los Estados Unidos después que un juez haya condenado a muerte o a la pena capital a un individuo por X o Y crimen. La ley provee un espacio para que el presidente de los Estados Unidos le perdone la vida a esta persona eh, que es sentenciada a muerte. En el claro, contexto del antiguo cercano oriente, pues esta facultad sí la posee el rey. claro, claro. Eso ya me viene el nombre. Eh, ya me está viniendo el nombre. Vamos a ver, porque probablemente alguien sí lo sepa. Ah, indulto real. Así lo llaman en español. Eh, 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 indul- ok, ok. Hay otro término que se puede utilizar, pero ahora mismo no recuerdo. Pero Ok. El para indulto efectos real. de... Perfecto. Que por cierto, en la misma narrativa de José ocurre. El faraón es el que lo saca de la cárcel, ¿no? Eso sería una especie de indulto. En el capítulo 41 me parece que el versículo 1 es donde el faraón hace llamar a José, después de 2 años de estar en la cárcel, porque el texto dice en Génesis 41 que pasaron 2 años y el faraón mandó a llamar a José. ¿Por qué José estuvo 2 años en la cárcel? ¿Qué estaba esperando? Algunos comentaristas sostienen que esto se debió a la ambigüedad de Potifar. El hecho de que Potifar no estuviese claro de que si iba a tomar represalia en contra de José o no. La ley también provee, la ley bíblica no. La ley bíblica sentencia a muerte al criminal y al adulterio, al adúltero, Adúltero. debo decir, sentencia a muerte al adúltero sin ningún tipo de misericordia. En el antiguo cercano oriente, tal facultad, yo había dicho anteriormente que el overruling power lo tiene el faraón. El ofendido, en este caso el esposo, el marido, el amo, tiene en su mano la decisión de privar de la vida al perpetrador o no. Esto depende la ley que se tome en consideración. Hay varias leyes que hablan sobre esta facultad que tiene el ofendido. Y entre ellas dependerá entonces cómo él trate a su esposa. Si él le perdona la vida a su esposa, por ende también tiene que perdonarle
la vida al perpetrador, al adúltero también. Entonces, esto es otra loophole que encontramos dentro del sistema legal del antiguo Cercano Oriente, eh, que la facultad de tomar una decisión depende entonces de la parte ofendida, en este caso el amo, el esposo o Potifar propiamente. Claro, claro, claro. Eh, Te haría dos preguntas puntuales para darle entonces espacio a aquellas personas que están haciendo preguntas acá en el chat, que algunas son bastante interesantes. La primera sería, ¿qué conclusión de todo el análisis que has hecho te haría llevar a qué reconstrucción podemos hacer de los hechos? ¿Qué crees tú que realmente pasó con tus palabras? ¿Qué tú consideras que pasó con el caso de José? Mira, hay tres versiones que corren en este relato. Tres versiones de los hechos. Está lo que el narrador nos dice que ocurrió. Esa es por decirlo, y uso esto entre comillas, la versión oficial, lo que el narrador dice que ocurrió. Está la versión que encontramos cuando la mujer le está indicando lo que sucedió al sirviente. Y está la tercera versión, que es cuando la mujer le presenta a Potifar lo que había ocurrido. El texto en el versículo, en la primera parte, versículos del 7 al 10, dice que la mujer de Potifar insistía día tras día en que José se acostara con ella, pero José se negó un sinnúmero de veces a acostarse con la mujer de Potifar. Él dice que es una ofensa a la confianza que se le ha puesto en él. En el versículo 6 encontramos ese ejemplo. Dice que es una ofensa en contra de su amo, que tiene el derecho, la tutela legal de la mujer y su tutela al mismo tiempo, porque Potifar posee los dos, el right, los derechos tanto de la mujer como de José, porque es su esclavo. Claro. Y el tercer reclamo que hace José es que esto sería un gran mal en contra de Dios, una perversidad, dice el texto. Me parece que es en el versículo número 10. Ahora, cuando la mujer está planeando cómo responderle a la acusación de José. En el versículo 11, antes de entrar en eso, en el versículo 11 dice, cuando José fue a la casa a hacer su labor. La expresión hacer su labor o hacer su trabajo se ha interpretado en la literatura rabínica como un indicio, específicamente en el testamento de José, se ha interpretando como un indicativo que José iba a sucumbir a los deseos sexuales de la mujer de Potifar. En este sentido, la expresión se ha interpretado como que José tenía la intención de cometer el acto sexual con la mujer de Potifar, porque el texto en el versículo 11 dice que no había nadie en la casa cuando José fue a hacer su trabajo y la única que estaba en la casa era la mujer de Potifar. So, esto entonces nos lleva, si tomamos entonces prestada esta interpretación desde el punto de vista de la literatura rabínica, entonces nos puede dar luz a la acción de José y qué papel José toma luego de que el texto dice, el texto dice yom yom, día tras día.
probablemente en un espacio de un año, esta mujer seguía insistiendo que José tuviera con ella. La respuesta entonces, según la literatura rabínica, es que José probablemente fue a tener con esta mujer y ocurre algo en el transcurso del proceso que hace que José cambie de parecer. Este autor se llama James Kugel en este libro, en The House of Potiphar, en la casa de Potifar. Él habla que en un capítulo que se titula aquí, Change of Heart, cambio de corazón, él habla que esto se debió a que José vio la imagen de su padre. La imagen de su padre de alguna manera se le apareció a José y José pues se acordó de las enseñanzas de su padre y eso hace que José se escape. Y en este transcurso de escaparse, la mujer lo toma por el manto y aquí está lo importante. Al tomarlo, utiliza el verbo hebreo tapaz, que implica y fuerza. Entonces, esto, de esta manera, se marca el asalto como una por la acción que tiene o el sentido que tiene el verbo tapaz, el verbo hebreo tapaz. Que significa fuerza, tomar con fuerza, arrebatar. Y al hacerlo, el manto de José se queda a un lado. La mujer toma como evidencia el manto y da voces, algo que requiere la ley, para acusar a una persona de... La mujer tiene que, de acuerdo con la ley de Deuteronomio, tiene que gritar, pedir ayuda, tiene que producir testigos y tiene que tener evidencia. Ella grita, según lo que ella le está contando al siervo. Ella tiene evidencia del manto que lo tiene junto a ella. El texto dice que estaba a su lado y produce testigos, los siervos. Hay una expresión que utiliza el texto que es la sot banu. Y esta expresión significa o se traduce en el español como nos vino a insultar o a mofarse de nosotros. Esta, esta expresión se ha tomado para indicar que el verbo o la raíz, el verbo lazot tiene la connotación de algo que algunos intérpretes apuntan que José fue traído a la casa de Potifar con la intención de producirle un hijo a Potifar con la esclava, en este caso con la mujer de Potifar, porque muy probablemente Potifar era eunuco. El término oficial que aparece en el versículo 1, Siris, apunta a que Potifar probablemente fuese un eunuco y por ser eunuco, entonces no puede producir hijos. Esos son otros indicativos que nos están dando el texto para poder entender un poco más lo que está pasando en la trama. Ahora bien, el término lazot implica muy probablemente esto es lo que está pasando. José está coqueteando sexualmente con la mujer de Potifar, si tomamos este verbo en consideración. Entonces, como dije, tiene el manto, da gritos y ahora tiene el testigo, que son los siervos. Estas tres cosas eran requeridas en la ley de Deuteronomio para traer
cargos en contra de una persona. Ahora, cuando ella le cuenta la versión a su esposo, ella omite ciertas cosas. Y ella dice, utiliza algo que hace la mujer de Potifar, es bien clever, y utiliza el mismo verbo, la sot, pero la preposición la cambia y pone baní, que significa vino a insultarme. En el primer caso, en la primera acusación, ella dice, nos vino a insultar en plural. Y con esto ella utiliza un lenguaje de defilement. Defilement en español es Di- defilement en español. di- Difamación, dices tú. No. No, difamación no, cuando algo es impuro, cuando algo es puro se convierte en impuro. ¿Cómo se llama, cómo se le llama eso? Hay un término, defilement, Corro- defilement, corromper o... corromper, déjame ver cómo se traduce eso en español. Ujú. Defilement en español. Deshonra. Vino a deshonrar la casa. Y esta deshonra tiene tiene connotación ritual. Ese término también lo vemos empleado en Génesis 34, la noción de traer una impureza ritual como comunal. Cuando ella dice, vino a insultarnos, ella está apelando a que vino a traer una impureza dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro hogar. Cuando le cuenta a su esposo los hechos, entonces ella cambia la preposición de plural, de plural a singular y dice, vino a insultarme. Con esta expresión, entonces ella está apelando al derecho que tiene Potifar sobre ella. Entonces ella le deja entendido a él que vino a violentar el que Potifar tiene sobre ella. Entonces, la pregunta entonces, para contestar la pregunta, si es un caso de cómo se debe de entender, y si la mujer o tiene la intención de a José o viceversa. Yo creo que este caso es extremadamente complejo. Sí hay indicativo en el caso donde la mujer intenta a José por los verbos que utilicé, como el verbo que hablé sobre tapas, que significa tomar por la fuerza. Y la constante que hay de parte de la mujer hacia José. Ahora, en el versículo 11 de ese capítulo, entonces nos habla sobre la intención de José. Sin efecto, hacer su trabajo implica que José fue a tener. Entonces tenemos una culpa compartida. Tanto él como ella son responsables por lo que está ocurriendo en la trama. Ahora, si es adulterio, no veo viable que sea un caso de adulterio porque no hay una condenación a muerte. Tomando entonces la ley de Levíticos capítulo 19, versículo 20, pues se puede concluir que se trata de dos esclavos el uno con el otro. Wow. Bastante distinto a lo que generalmente la gente nos dice que ocurrió allí, ¿no? Porque Ujú. es que ocurre algo interesante acá y es a donde voy para
cerrar este paréntesis y meterme en la última pregunta. Eh, Se suele hacer, y comentaban en el chat al respecto, muchas comparaciones interesantes con José en cuanto a que es un hombre justo, es un hombre, casi que un ejemplo a seguir. De hecho, en la comunidad cristiana, usualmente siempre se dice que José es modelo de Cristo. Entonces, hay como una especie de fijación del personaje por ser muy righteousness, ¿sabes? Tú me entiendes, muy justo, muy correcto, muy recto, pero inclusive el pasaje, por lo menos desde el hebreo, le da una connotación bastante humana al personaje. O sea que sí, José pudo haberse encontrado interesado en aceptar la oferta de la mujer. Después de todo, ¿qué hombre no lo tendría? Poniendo el caso de que esto fuese una situación con toda la realidad que lleva, ¿no? Que conlleva. Hay una cosa que me llama la atención y es la última pregunta que te hago y ahora sí pasan a las personas que están en la sala. No he visto preguntas por ahora en YouTube, pero supongo que Angelito me las comunicará en un rato. Tiene que ver con esa parte de la opinión rabínica, porque la has mencionado varias veces, que siguen relacionando a Potifar con José. Por ejemplo, me hace sentido lo de que Potifar no pueda tener hijos, porque si mal no recuerdo una fuente rabínica, tú debes saber exactamente cuál, relacionan a eh, José casándose con la hija adoptiva de Potifar, que según lo que los rabinos tratan de insinuar, es descendiente de Jacob también, o sea, sería una especie de prima lejana de José. Sería Pero sobrina. sobrina de José, entonces, ok, porque supuestamente sería la hija de Dina con Sekem, ¿no? Shechem, sí. Correcto. Eso Entonces, lo dice eso lo dice la literatura rabínica y algunos textos extra bíblicos. No lo ok, dice el texto bíblico. correcto, exacto. De hecho, comentábamos que podía deberse a tratar de meter a José dentro de el ámbito de que él nunca corrompió la simiente, o sea, que realmente nunca se mezcló con extranjeros. Entonces, por ahí Ujú, puede ser que ujú. ellos saquen esta conclusión, ¿no? Pero mi pregunta final es esa, acorde a la fuente extrabíblica, en este caso particularmente la fuente extrabíblica, ¿qué pensaban vamos a decir los rabinos, más que nada? eh, sobre el incidente acá con José. O sea, ¿podrían llegar a la misma conclusión que tú has llegado o tú consideras que eso es algo que está específicamente en el texto hebreo? No entendí la pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta otra vez? Ok, sabemos, cuando analizamos la literatura rabínica y la opinión de algunos judíos extrabíblicamente, que suelen hacer conjeturas de algunos eventos bíblicos, ¿no? Sabemos que de ahí Ujú. surgen que algunos textos tengan tanta o una versión tan distinta de la historia, es porque ellos están sacando conjeturas acorde a los elementos que tienen, porque consideran que sobre todo el libro del Génesis es un libro que suele tener lagunas. O sea, no siempre habla todo tan largo y tendido, ¿no? Hay muchos ejemplos al respecto, no voy a mencionar ninguno en particular. Vámonos con este. Pasa mucho que los rabinos sacan conclusiones de los personajes, sobre todo de los patriarcas, mucho antes de las opiniones que pueden sacar teólogos cristianos. Entonces, en este caso, tú verías en la opinión rabínica que llegaron a conclusiones como las que tú estás llegando, las que nos estás planteando aquí. Sí, hay una gama de interpretaciones sobre este pasaje en el texto o la literatura rabínica. Desde que, como dije en lo que estaba en mi ponencia, hay un sector que apunta que en efecto eh, José fue a tener relación con la esposa de Potifar o con la mujer de Potifar. Hay Eso está otros explícitamente que así. sí, de hecho, te voy a dar la referencia, me parece que es Génesis Raba, 87, capítulo 87, me parece que es, Yo lo tengo. y Génesis Raba, capítulo 86, versículo 6, me parece que esos son los dos textos, y en el, eh, en el en los textos, en el testamento de los patriarcas habla un poco de esto, en el testamento de José habla un poco sobre esto.
Eh, dependiendo cómo la escuela de interpretación rabínica está tomando el pasaje. La intención rabínica es ver lo que significa una cláusula y cómo se entiende esa cláusula, no solamente en el texto bíblico, sino también a través de la literatura bíblica y cómo se entiende esa expresión. Por eso tomé entonces como ejemplo la expresión y fue a hacer su trabajo. Esa expresión fue a hacer tu trabajo en la literatura rabínica implica que José fue a tener Potifar. Pero hay una contraparte a eso, una contrarrespuesta a eso también dentro de la literatura rabínica, porque la literatura rabínica toma muchos caminos y está tirando para acá, para allá, para el otro lado, y es la manera de cómo se desarrolla, ¿no? La literatura rabínica. Ahora, la otra parte es porque entiende que porque José no sucumbió al acto o la insinuación de la mujer de Potifar, entonces José se convierte en esta figura idealizada y se emplea el término sadik, que es justo. Y José viene entonces a pasar a ser justo por específicamente lo que ocurre en este caso. Dentro de la literatura y interpretación cristiana, por consecuencia de este capítulo y cómo se desarrolla la figura de José en este capítulo, los padres de la iglesia y los apologistas de la fe del primero y tercer siglo de la era cristiana y también durante la Reforma protestante, ven y entienden a José como un hombre justo porque venció la tentación. Y como en el Nuevo Testamento encontramos, me parece que en el libro de Lucas, donde se habla, o en los sinópticos más bien, donde se habla la tentación de Jesús, pues se compara la figura de Jesús con la figura de José como aquellos que vencen al mar. Entonces, por eso, dentro de la interpretación cristiana de este texto, José viene a ser algo así como un tipo de Cristo dentro de la tipología. Entonces, José se entiende como una figura eh, similar a Cristo porque vence la tentación. Ahora, yo en mi análisis no me gusta hacer comparaciones con el Nuevo Testamento. Yo trato de evitar ese tipo de comparaciones porque entiendo que el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea tiene ciertos indicativos que apuntan a un desarrollo histórico del pueblo de Israel. Lo que hace los autores del Nuevo Testamento con los pasajes del Antiguo Testamento, pues hay que entenderlo dentro de su contexto en el Nuevo Testamento y no tomar ideas del Nuevo Testamento y emplearlas en el Antiguo Testamento. Son dos cosas totalmente distintas y hay intenciones de autores totalmente distintas. Esa es mi manera de cómo yo analizo el texto. Ahora, tú hablaste sobre la posibilidad de que la hija adoptiva de Potifar fuese la, La hija de Dina. la sobrina de José, hija de Dina y nieta de Jacob. El texto bíblico no lo dice. Dice que el faraón le dio por esposa a la hija de Sefarad, me parece que es el nombre que tiene Sefarad, sacerdote de Orín, me parece que es. Me puede corregir si ese no es el nombre correcto.
Eh, la pregunta es si Sefará es el mismo personaje de Potifar. Dentro de la literatura rabínica hay quienes apuntan que sí, que es el mismo personaje y que hay un error textual en el término, que se emplea una letra adicional que es la A y por eso es que tiene la versión de Sefará. Ah, ¿quiénes apuntan a que esta mujer sea hija, la esposa de José sea hija de Dina? También la literatura rabínica, que enseña que Simeón, Simón y Leví, que son los dos hermanos de Dina que se encargan de asesinar a el pueblo de Shechem, ellos estaban en extrema ira y extremos celo por guardar la pureza e integridad de su etnicidad y por eso eliminan y matan a medio mundo en la ciudad de Shechem. Cuando vienen entonces a matar a su sobrina, a Jacob la toma, le ponen un collar y el texto, la interpretación dice que vino un ángel del Señor, tomó a la niña y la llevó a Egipto y se la dio a esta persona, a este personaje llamado a Sefará, y ahí entonces él se encarga o ella se encarga de criar a esta niña. Entonces, cuando José se le entrega, cuando el faraón le entrega um, a esta joven como esposa a José, la interpretación rabínica entonces apunta que esta es nieta de Jacob. ¿Por qué lo hace la interpretación bíblica? Porque acuérdate, la simiente de Israel no se puede contaminar por la idea de la pureza étnica. Y para permanecer esa pureza étnica, se apunta y se entiende que la esposa de José es en efecto hija de Dina, nieta de Jacob. Qué interesante, qué interesante. Esas conclusiones a las que llegan los rabinos, que aunque uno sabe que no son bíblicas, siempre van movidos por un intento de tratar de explicar. Claro, sabemos que el texto bíblico no presenta ningún tipo de problema, por lo menos en el Génesis y en varios libros, ¿no? Hay mezclas entre extranjeros y israelitas. O sea, eso no, eso es algo ya bastante tardío, pero es interesante cómo eh, reinterpretan la historia de ciertos personajes. Bueno, la verdad, Luis, primero te digo que me encanta cómo nos llevas a la reflexión de los pasajes bíblicos al punto de hacernos ver algo completamente diferente de lo que nos enseñaron. Yo creo que eso es muy propio del espíritu de la Escuela de Alejandría, poner por delante un pensamiento crítico siempre ante las cosas, tratar de tomar muy en serio el texto. De hecho, dijiste algo que me parece muy importante y es algo que recientemente en mi diplomado del Concilio Divino tuve que decírselo a varios de mis alumnos. Digo, tienen que tener cuidado en ocasiones con las interpretaciones cristianizadas. O sea, aunque somos creyentes, no hay ningún problema, hay que entender la Biblia en su contexto. Y muchas opiniones cristianizadas se salen del contexto de la Biblia hebrea. Entonces, porque les gusta alegorizar cosas, ¿sabes a lo que me refiero, no? Ujú, Entonces, ujú. muy agradecido con que tú hayas dado un ejemplo de por qué eso no tiene que ocurrir en ocasiones, porque no es el caso. Sin embargo, eh, te agradezco sobre todo la posibilidad de poder acercarnos a ciertos relatos y poder ver que había algo más allá que es lo más interesante. En la misma narrativa del Génesis ya nos viene dando pistas de que esto es así. Lo que pasa es que muchas veces pasa que no tenemos acceso al idioma original, no tenemos acceso a posiblemente algún tipo de pensamiento un poco más crítico respecto a lo que estamos leyendo y pues caemos en llegar a conclusiones de alguna interpretación tardía, que es lo que suele pasar. En ese sentido te doy las gracias. Como siempre, muy interesantes tus temas y espero que sigas teniendo temas interesantes como este que quieras traer a la Escuela de Alejandría, pues sabes que nos encantaría escucharlos. Eh,
quiero primero hacerte unas preguntas técnicas del pasaje. Lo digo porque me parecen interesantes y muy importantes, ya que pueden ser dudas legítimas de algunos de los alumnos que tenemos. No sé si primero pudieses dejar en el chat de esta sala, en el chat, eso luego se puede compartir en los grupos de difusión de la Escuela de Alejandría, las fuentes de ciertas posturas rabínicas que tú consideres que son importantes leer o tomar en cuenta. Yo conozco una que mencionaste muy importante, que es el Génesis Rabá. Lo conozco y lo tengo. Así que yo tengo el volumen uno, que es Génesis del 1 al 11, y los otros volúmenes son un poco más complicados de conseguir, pero también tengo el Testamento de José. Sé que el Testamento es parte de la colección de estos testamentos patriarcales que mencionan, bueno, algunos se encontraron de hecho en los manuscritos del Mar Muerto. Pero te hago unas preguntas técnicas del pasaje, de parte de la gente del chat, a no ser que estas personas quieran hacer las preguntas directamente. No sé si me lo pueden escribir, si prefieren hacer las preguntas directamente a Luis, porque hay una que me parece muy importante, que es ¿cómo tú traducirías este pasaje bíblico, o cómo traducirías tú por lo menos los, 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 em, los verbos hebreos que van indicando que esto debería tomarse de otra forma? O sea, la versión que nos estás dando, diste la plausibilidad de que están así en hebreo, lo que hay que traducirlas de la forma que corresponde o tomar en consideración los verbos. ¿Tú cómo lo traducirías? ¿Qué específicamente? Por ejemplo, ¿cómo traducirías tú ese coqueteo entre José? O sea, sí utilizarías la palabra coquetear en el caso de Génesis. Eh, en una conferencia, en una discusión de esta naturaleza, en términos pragmáticos, sí emplearía la palabra para efectos de esta conversación, para crear la imagen que quiero crear de los personajes. Ahora, si estoy traduciendo en términos ya en un documento, en un artículo, o estoy escribiendo, como en este capítulo, de hecho, esta conferencia es parte de mi tesis doctoral y es un capítulo dentro de mi tesis doctoral. No lo traduciría utilizando el término coquetear, porque el término es más bien este, eh, um, es un término cotidiano que se utiliza, ¿no? Como una jerga nuestra, ¿no? Claro, Um, y pues me cuidaría un poco de emplear ese término para traducir eh, la expresión yom yom, eh, día tras día, que es lo que me imagino que detrás de eso es que está tu pregunta. claro. Eh, en ese sentido, pues no, si es en términos pragmáticos una conversación como la que estamos teniendo aquí, pues sí lo emplearía. Pero cuando estoy escribiendo algo ya más académico, pues me limito a utilizar ese tipo de expresión. Pero considerarías, por ejemplo, válida, y esto lo digo puntualmente porque estás mencionando algo muy importante, que es en términos de traducción. En una traducción dinámica, ponte, una propuesta tuya de traducción dinámica, ¿sí emplearías esa palabra para el verbo? Como traducción oficial, no. Como traducción oficial, no, aunque sea de paráfrasis la Biblia, no lo harías tampoco. No, no, no. Yo no tengo ningún tipo de problema con las traducciones de la Biblia, ya sea en español o en inglés. Hay quienes sí que tienen ciertos problemas porque algunos dicen no, porque en el texto hebreo dice a ti y esto está mal traducido acá. Yo no tengo ningún tipo de problema con las traducciones bíblicas. No tengo ningún tipo de problema porque simplemente una traducción es eso mismo, traducción. Nunca se va a acercar al texto hebreo, nunca se va a acercar al texto griego, al arameo o cualquier otro texto de la antigüedad. Es una traducción y por naturaleza las traducciones siempre van a tener uno que otro Problema. error, problema. No tengo ningún tipo de problemas con las traducciones bíblicas. Ahora, en mi análisis del texto o del verbo, pues trato
de hablar y abundar en ese problema textual, gramatical, etcétera. De cómo se haya entendido historia de la recepción del texto. Excelente, excelente. Bueno, nada, darte las gracias, Luis. Voy a pasar entonces a darle posibilidad a los que están en la sala, puntualmente a los más activos. Tenemos a la hermana Mónica con la mano levantada, pero Ángel Rollo lleva rato comentando en el chat. Entonces quiero darle la oportunidad primero a Ángel de que pregunte, ponte las dudas que pueda tener referentes a la ponencia y luego a la hermana Mónica, ¿ok? Entonces son las dos preguntas del momento. Angelito, no sé si hay preguntas en YouTube o en Facebook que podamos ir como eh, recogiendo y si no hay, pues vemos si alguien más tenga dudas acá en la sala. Así que adelante, déjame... ah, Ángel, listo. Ángel, abre tu micrófono, ya te di la posibilidad. A ver, ¿qué dice acá en el chat? Ah, Ángel Rollo dice que no puede. Bueno, te transmito, por lo menos algunas ya las respondiste a lo largo de la ponencia, pero te voy a dar dos de ellas que puedes contestar rápidamente. Bueno, ya uno habíamos hablado del coqueteo, que José salió corriendo. Ya tenemos lo de las palabras y la precisión, la propuesta que tú hiciste. Aunque sí hay una duda que puede ser que algunas personas la tengan y creo que conviene tenerla acá como en, como retroalimentación, que sería en qué texto, en qué libro, si puedes de hecho ponerlo en la cámara adelante, es el que se asume que José tuvo una visión de su padre en el momento de cambiar como su decisión. En Potiphar's house, ok, en la casa de Potifar, Eh, el autor. el autor se llama James L. Coogler. Aquí. Perfecto, perfecto. Vamos a ver, los primeros 5 capítulos se dedican a la historia de José, Excelente. específicamente a Génesis 39 y cómo se interpreta Génesis 39. La propuesta de Google es que esto no es un caso sino que es José quien quiere tener con la mujer de Potifar. Esa es la propuesta de este autor. El libro está muy interesante, es muy bueno y los que conocen a este autor, James Cougar, es una de las eminencias del Antiguo Testamento y Biblia hebrea. Um, Wow. esto es cátedra y cátedra de más. Este profesor es profesor en Israel y todo escrito que provenga de él Vale la pena revisarlo. es bueno. Y este está en los niveles más altos dentro de la academia. Perfecto, Eh, perfecto. Excelente. Le voy a dar paso entonces a Mónica, que está acá, y después de Mónica, Roy Morales. Adelante, Mónica. Adelante, hermana. ¿Ya puedes activar tu micrófono? Ya, gracias. Gracias, profesor Luis, por compartir tus conocimientos. Mira, quiero preguntarte lo siguiente, porque hilando algo como lógico en esta postura de que ella lo buscó a él como por un año, ¿no es cierto? ¿Por qué luego entonces lo acusaría de casi ¿es porque ella no quería que fuese como por la fuerza o por qué? No, no entiendo eso. Gracias. eh, Usted pregunta por qué ella lo acusa a él. Sí, sí, ¿por qué ella lo acusa? Porque en esta postura se suponía que ella lo buscó a él casi por un año, ¿no es cierto? ¿Por qué Exacto. entonces cuando él decide?
Le, le pregunto, ¿qué usted haría cuando una persona que usted está interesada en tener una relación, una relación amorosa la rechaza a usted? ¿Qué usted haría? ¿Cómo usted respondería a ese rechazo? Bueno, olvidándose de esa persona, digamos, no tomándola más en cuenta. Esa es una posibilidad de que si usted no ve una reacción positiva de parte de la persona que usted quiere pretender, usted pues la ignora y sigue su camino, y sigue su vida. Y más Sí, adelante, como dice en buen puertorriqueño, más adelante vive gente, más abajo vive gente y pues usted pues puede encontrar a otra persona pues que la acompañe para el resto de su vida. Ahora, en el caso de Génesis 39, este no es el caso. Es todo lo contrario. Una mujer que está, que es rechazada por la persona que ella pretende, y una mujer que probablemente por su facultad de ser mujer del amo de la casa tiene cierto señorío y está acostumbrada a que se le dé lo que ella exige y se le dé lo que ella pide. Obviamente, ella acusa a José de porque José la rechaza. Y como él la rechaza y la manera de cómo él justifica su rechazo es una falta a la confianza que se le ha puesto en él, una falta al esposo de ella y una falta a la deidad hebrea. Estas tres condiciones que pone José, lo que hace es que la aira a ella. Y es por eso que ella acusa a José, porque ella se ve enfurecida, molesta, una mujer de poder, entonces se le está negando lo que ella quiere. sí. Eh, en ese sentido, ella entonces se venga de José a través de acusarlo a él. Esa es la manera de cómo yo entiendo el por qué ella lo acusa. Una forma de venganza. Sí, así lo La manera entendí. de, esa es la manera de cómo yo lo entiendo. Gracias, profe. A la orden. Gracias, Mónica. Muy buena tu pregunta. Voy con Roy. Roy, pendiente. Reactiva tu micrófono ahora. Anda. Muy buenas tardes, interesante la ponencia del doctor. Y me pareció muy interesante por la explicación que da basándose casi siempre textualizando o citando los textos que él mencionaba. Y me viene dos preguntas. ¿Tenía alguna relación o connotación espiritual? Creo yo, pero espero su respuesta para ver si tengo razón. ¿Alguna connotación espiritual el hecho de que José hubiera aceptado tener con ella como lo sucedió que no tuvo? Hay implicaciones espirituales o de adoración o religiosa, número uno. Y número dos, usted mencionó que no se debiera o no aconseja y no lo hace hacer la conexión con el Jesús del Nuevo Testamento, y lo entiendo muy bien. Pero sí, y ahí creo que usted dio la idea de que es posible que sea un tipo, José, no del Jesús del Nuevo Testamento, sino que un tipo del pueblo de Israel. Ahora, específicamente, ¿podría ser o ha encontrado alguna relación de que sea tipo del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, o sea, tipo del Mesías venidero, o el venidero mencionado en el Antiguo Testamento únicamente? Solo eso. Repíteme la primera parte de tu pregunta para recapitular. Ok. Si tiene alguna connotación espiritual, uno, el hecho de lo que sucedió, que José la haya rechazado a ella, como usted ha mencionado, la posición que ella tenía social, política, incluso religiosa, porque pienso yo, no sé, que podía tener una posición religiosa, dado que ellos adoraban a otro tipo de dios o dioses,
y del hecho de que José perteneciera a otro Dios o adorar a otro Dios, una innotación espiritual, el hecho de que él haya rechazado y el hecho de que él hubiera aceptado tener relación. Ok. En términos a la expresión interpretación espiritual, yo pues me abstengo a tomar ese tipo de interpretación y más bien voy al texto y lo que dice el texto, a entender el texto. Sí, hay ciertos indicativos en el Génesis, en la historia de Génesis, y este celo por preservar la pureza étnica de Israel y la pureza étnica de las tribus. Acuérdate, estamos en un periodo donde aún la formación nacional de Israel no se ha dado. Esto se conoce, José no es un israelita, él es un proto-Israel, de acuerdo a Israel Finkenbeinen, porque aún Israel como entidad nacional no se ha establecido. Eso ocurre posteriormente cuando se da la constitución de Israel con la figura de Moisés. José está antes de la constitución de Israel. Por tanto, este celo por preservar la pureza étnica se ve tanto en Génesis 34, en Génesis 39 y en otros pasajes dentro de la narración del Génesis. Hay este celo por preservar la etnicidad o la pureza de la etnicidad. Sí hay ciertas implicaciones religiosas. ¿Por qué se tiene que preservar? Por el miedo a la contaminación religiosa. Por ejemplo, la narración bíblica no abunda mucho en la genealogía o la historia de Esaú porque Esaú toma por mujer a mujeres cananeas. Y debido a esta situación, la narración bíblica se aísla de Esaú y se enfoca en Jacob porque por preservar, ¿no? La pureza étnica y por preservar la integridad religiosa de lo que posteriormente va a ser el pueblo de Israel. Entonces, si José sucumbe a los deseos sexuales de la mujer de Potifar, muy probablemente José entonces se contaminaría eh, y vendría a ser una figura impura, tanto étnicamente como religiosamente, y los descendientes de José serían vistos como impuros. Y ejemplo de esto tenemos el caso de las hijas de Lot y los hijos de estas mujeres. Dentro de la narración bíblica, Moab y Benjamín vienen a ser dos grupos étnicos que son impuros porque no preservaron esa pureza étnica y religiosa. Hay una contaminación. Los hijos de Noé, los hijos de Ham, Can, se convierten entonces en una figura impura en términos religiosos, y esto es lo que el autor bíblico trata de evitar en Génesis 39, que José contamine el linaje de Jacob teniendo con la mujer de Potifar. En este sentido, entonces esto recaería una violación a la ley de no mezclarse con los pueblos paganos. De hecho, la ley prohíbe que egipcios y cananeos, que los hebreos se mezclen con los egipcios y los cananeos. También la ley prohíbe, hay un pasaje bíblico donde dice, me parece que es
Génesis 41, el versículo 47, me parece, capítulo 47, versículo 1, 2, donde habla que los egipcios no comparten el alimento con los hebreos, porque para ellos es abominación. Esta expresión tiene una connotación sexual, donde implica que los egipcios no se dan en casamiento con los hebreos, porque es algo impuro para los egipcios. De la misma manera, los hebreos no se casan con los hebreos, porque también sería una contaminación para el pueblo hebreo. Por esta razón, entonces, entra la figura de la esposa de José, si ella es egipcia o si ella es hebrea. La interpretación rabínica entonces toma la posición de que ella es descendiente de Dina y por eso salva el linaje de José de ser contaminado tanto religiosamente como étnicamente. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, si José se entiende como una figura mesiánica o de un posible Mesías dentro de la narración del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. Dentro de la interpretación de la tipología, es posible ver la figura de José como un prototipo o una figura mesiánica. Hay ciertos elementos dentro del personaje que es viable para entenderlo de esa manera. El, el, el Nuevo Testamento hace la comparación en la tentación de Jesús en el desierto y la tentación de Potifar, de la mujer de Potifar y José, o la tentación de José propiamente. Hay una cierta comparación que se hace tanto en la literatura rabínica como en la literatura cristiana de los primeros siglos del cristianismo. Entonces, sí es viable entender la figura de José como una figura que tenga ciertos atributos que apunten a esa figura mesiánica venidera. Por eso es que José se le llama Sadik, justo. De hecho, me parece, si mal no recuerdo, dentro de la literatura rabínica, José es resaltado como el más justo de los justos, específicamente por este caso de Génesis 39. No sé si contesto tu pregunta, hermano Roy. Roy. Sí, sí, muchas gracias. En la primera respuesta me recordó el caso de Rubén. No sé qué nacionalidad era la mujer de Rubén. Rubén, que era el primogénito Sí, de sí. Jacob, y que él perdió su primogenitura por haberse subido, dice el Génesis 49, no recuerdo qué verso, por haberse subido el hecho de su padre porque había tenido relaciones con su madrastra, que me pareció que Eh, tenía conexión con lo que usted mencionó. bueno, ahí eso es harina de otro costal, porque hay unas implicaciones legales en esa relación. Y hay otro abuso de suplantar el poder patriarcal de parte de Rubén. Hay que analizar ese pasaje y ese relato con más detenimiento. Ok, muchas gracias. Sería. Gracias, hermano Roy. En el caso, Luis, ¿cómo es? De lo que comentabas ahorita, no sería mala idea abordar otros incidentes como este más adelante en la Escuela de Alejandría. Sería excelente. Hay una pregunta en Facebook, te la leo porque no tenemos a la persona acá en la sala. Ujú, Dice ujú, así, la pregunta es de Carlos Rubén Hernández. Dice, corrígeme si ujú. estoy mal. Según la historicidad egipcia, Potifar era eunuco y esa fue la razón por la cual la mujer quería acostarse con José, porque Potifar
cual no era su nombre, sino un título gubernamental dentro del gobierno de Egipto, no la podía satisfacer. Yo creo que yo abundé sobre esta pregunta en lo que estaba exponiendo con el término cities, que muy probablemente implica que Potifar sea un eunuco. Si esta es la razón, entonces vemos en el pasaje, podemos ver que la mujer de Potifar es una valga la redundancia, una mujer que no es satisfecha por su esposo o por Potifar porque es un eunuco y está buscando entonces cómo satisfacer ese y más de un apetito. Yo creo que también este pasaje habla un poco sobre el deseo maternal que tiene la mujer de Potifar, de procrear un hijo. So, sí, esta interpretación, esto es lo que lo que dice el hermano Carlos en Facebook, pues sí hay ciertos indicativos en el texto que apuntan a que esta interpretación sea posible. Excelente, excelente. Bueno, no sé si hay alguna última pregunta acá en la sala para entonces ya finalmente cerrar. Alguien que me diga si hay alguna duda, alguna mano levantada, una última duda. Y si no, entonces ya podemos irnos despidiendo. Quiero ver acá. En el chat de la sala no hay más preguntas. A ver, creo, Ángel, no hay más preguntas en Facebook. No hay más preguntas, perfecto. Entonces, si no hay más dudas acá en la sala y tampoco en Facebook y en YouTube, ya podemos dar por cerrada la entrevista, la conferencia. Primero agradecerte, Luis, como siempre, de tus interesantes apreciaciones, sobre todo que nos haces un poco replantearnos si lo que habíamos escuchado durante mucho tiempo desde las narrativas bíblicas son como nos las han porque como nos las han querido hacer entender, porque, bueno, eso, bien, bien te abordó, el hermano Roy hizo una acotación muy importante con respecto a la figura mesiánica, porque la realidad es que para muchos creyentes, a José hay que medirlo desde el punto de vista de una especie de figura de Cristo, entonces José no puede fallar, ¿sabes a qué me refiero? No, no puede fallar y no puede humanizarse de alguna forma, lo cual me parece un poco eh, vamos a decirlo así, irreal dentro de la narrativa, porque la misma narrativa del Génesis está dando factores bastante obvios. Pero bueno, la verdad que es fascinante y súper interesante. Habrán los que quieran estudiar de aquí en adelante el Génesis con unas ópticas un poco más eh, no sé si la palabra correcta, tú me corriges, sería una óptica un poco más legalista, o sea, pero legalista desde el ámbito legal, desde qué dice la ley y por qué hay que ver una especie de contraste ahí. Y por supuesto, entender a los personajes desde su contexto, o sea, lo que está sucediendo son eventos que podríamos decir que podrían ser plausibles dentro de la cotidianidad. Porque fíjate una cosa interesante, sobre todo en el Génesis, estamos hablando de la vida de personas, no estamos hablando de la vida del pueblo de Israel como es, por ejemplo, a partir del libro de Jueces en adelante, sino que aquí específicamente la vida de alguien y que ese alguien tenga personalidad. Me parece sumamente interesante. Eh, Gracias por este tema. De verdad que tu tesis cada vez nos llama más la atención. Acá en la escuela querremos tenerte de vuelta para cualquier otra área de tu tesis que tú consideres interesante exponer, presentar. La Escuela de Alejandría tiene sus puertas abiertas para ti como siempre, tú eres parte de la familia. Y nada, agradecerte. El nombre de tu tesis, para aquellos que te estén escuchando por primera vez, ¿puedes dar el nombre de tu tesis o por lo menos, no vas a enseñarla todavía porque tiene que ser publicada, pero por lo menos la dirección que está tomando tu tesis? El título tentativo es
y de base de género, una interpretación de las leyes cuneiforme y bíblica dentro de los textos de Génesis, Jueces y segundo libro de Samuel. Eso es una traducción a vuelo de pájaro al español. En inglés, pues, más o menos ese es el título. Perfecto, perfecto. Entonces, nada, esperando impacientes por poder leer eh, y deseándote la mejor de las suertes en tu PhD. Ok, como siempre. Gracias, Luis, por tu tiempo. Luis está conectándose con nosotros. Para aquellos que llegaron tarde, se está conectando con nosotros desde Edimburgo, la capital de Escocia. Yo a él lo conozco personalmente. Cuando yo vuelva a Edimburgo, Dios mediante, a finales de agosto, pues los vamos a estar viendo. Y, y nada, yo me encuentro actualmente en Lisboa, la capital de Portugal. Un lugar en el que te esperamos, Luis, el día que te dé la gana venir para acá a visitarme. Aquí también tienes una casa, ¿ok? Y con Vale, playita. vale, Entonces, nada, vale. te mando un fuerte abrazo. Gracias de verdad por tu tiempo. Qué interesante la ponencia. Y nada, sin más, pues estamos despedidos. Eh, Gracias a todos por haber participado de la conferencia acá en la sala y a aquellos que nos siguieron desde las redes sociales. Esto va a estar público en el canal de YouTube de la Escuela de Alejandría, en el grupo de Facebook y por supuesto te haremos llegar a ti, Luis, la ponencia para que también la puedas compartir en tus redes, ¿ok? Ujú, ujú. Amén, gracias. A la De orden nada, siempre. hermano. Excelente, excelente. Paz de Dios, hermano. Gracias, Luis, y estamos despedidos. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación.